yatata way palang chika ka desda ukauruhakan kewa arupa nag-istap kanyani ang kasinya tupulkan matakapak siway purin isti nakaroon katanyani upanakam chikata koya suwi palang kanyani koya suwi palang kanyani koya suwi palang kanyani Amigo y amiga, le decía pues que le saludamos desde Quito, Ecuador. Abya y las disputas invisibles es el tema que nos ha convocado en la jornada de hoy. Queremos justamente abordar qué es lo que ocurre alrededor de los últimos acontecimientos. Bolivia ha hecho noticia en los últimos días con todos estos acontecimientos, como también Perú, precisamente en estos días, ya más de un mes y medio centenar de asesinados, medio millar, algo más de heridos. Y ni tenemos idea, digamos, de cuántos detenidos, cuántos heridos en definitiva y posibles desapariciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Algo inesperado también, podríamos decir, se vivió en el caso de Brasil. Y no solamente allí, también en las últimas horas, en los últimos días, hemos tenido noticias también de Colombia. No se queda allí la situación, también qué es lo que ocurre en Honduras. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros no vemos? ¿Qué es lo que nosotros no alcanzamos a mirar? En definitiva, esto es lo que vamos a dilucidar con nuestros invitados de inmediato. Empezamos. Nos acompaña a esta hora justamente Ernesto Flores Sierra. Él es psicólogo clínico del Ecuador, es vocero del Comité Nacional 15 de noviembre, uno de los líderes con larga trayectoria en lo que corresponde a procesos organizativos populares. También saludamos a Gabriel Villalba Pérez. Él es, en cambio, analista geopolítico, es comunicador político y además académico con varios trabajos bibliográficos a su haber y obviamente articulista de varios medios. Está en Bolivia y es también de este país. Amigos, mil gracias por acompañarnos en esta noche. Y gracias también por aceptar este diálogo y poder abordar esta temática que la hemos titulado Abya y las disputas invisibles. Capaz que no sean invisibles, capaz que estén allí a la vista o a lo mejor que sí. En definitiva, estas y otras vamos a dilucidar como hemos anticipado en los siguientes minutos. Voy a dar el uso de la palabra para, a manera de presentación y en sus primeras palabras, a Ecuador. Ernesto, te escuchamos. Bueno, buenas noches, compañeros. Gracias a la invitación. Aclarar que no hablé con el comité antes de aceptar la invitación a la radio. Si bien soy vocero del comité, más bien la invitación, de hecho, justo a llegar a mi persona, entonces aclaré eso para que los compañeros no crean que no soy orgánico. Ha sido una invitación y he aceptado estar aquí, pero los compañeros del comité no es que me designaron para estar. Entonces, una pequeña aclaración, porque siempre es bueno no caer en confusiones. Y sí, más bien me parece que es un tema interesante. Creo que hay muchas tela que cortar respecto a cómo se están moviendo este tipo de procesos en América Latina, de las acciones que obviamente tienen un contenido detrás, que tiene que ver justamente con la política imperialista, con la forma como se está haciendo injerencia, que para mí son claves, ¿no? Es decir, la forma como se maneja la democracia en nuestra región y cómo estas mismas burguesías, cuando ven que está en riesgo la hegemonía sobre la sociedad, pues niegan su propia democracia, ¿no? Lo cual también plantea a las organizaciones sociales, a los pueblos, reflexionar sobre los límites justamente de estas políticas electorales y qué tan dispuestas están realmente las burguesías a dejar ir el pastel que tienen y que creen que son dueñas, ¿no? Y que además no es un proceso, si bien ahora está el tema Perú, el tema Brasil, antes estuvo Bolivia, antes ha estado Panamá, Ecuador, Venezuela, más antes íbamos otra vez Bolivia, Guatemala, Nicaragua, es decir, hay una larga historia de injerencia justamente en la vida política de los países de la región. Y creo que eso es lo que hoy estamos viendo con características un poco más de la época actual. Gracias, Ernesto, por estas palabras introductorias y en igual término y con el mayor afecto le recibimos a Gabriel Villalba desde Bolivia. Aski Arumaquipan, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayah Gabriel Villalba Satuatua, Oruro Bolivia, Marcanquiritua. Un gusto, un placer compartir con ustedes, queridos hermanos, José, Ernesto,
Es un gusto poder confluir, encontrarnos el día de hoy de esta manera virtual, para ahondar quizá el planteamiento el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Disputas invisibles. Existirán estructuras invisibles, no perceptibles a la colectividad social que de cierta forma estructura nuestras sociedades. Yo creo que sí, existen estructuras muy bien edificadas, estructuras y superestructuras que datan desde la época colonial. En el caso de Bolivia, desde 1825, fundación de Bolivia a la vida independiente, como república independiente. ¿Quiénes firman el acta de la independencia de Bolivia? Los denominados doctorcitos de Charcas. ¿Quiénes eran los doctorcitos de Charcas? Los jurisconsultos de la Real Audiencia de Charcas. Y desde aquella época, 1825, hasta nuestros días cercanos, 2005, 2006, cuando por primera vez asume el poder un indígena, un indio como Evo Morales, se vivió en mi país un sistema de exclusión, un sistema de estructuración pigmentocrática, una estructura, una pirámide social que tenía a la blanquitud como capital social y cultural, y el color de tez moreno cobrizo supeditado a la servidumbre, ¿no? Creo que es la realidad de nuestros pueblos, la realidad de Ecuador, de Perú particularmente, y pues de esta forma podemos develar también ciertas estructuras y superestructuras que se han ido construyendo en el tiempo en nuestra amada Abya Yala, fraccionada hoy en las repúblicas que conocemos, y pues tratando de construir una nueva patria grande, si se quiere, un proyecto continental de articulación no solamente económica, política, sino fundamentalmente cultural. Es un gusto compartir con ustedes, un abrazo gigante desde La Paz, Bolivia, y pues presto para analizar con Ernesto, contigo, José, todo lo que pongan en la mesa. Gracias, Gabriel, por esta gentileza, y obviamente vamos con esta primera ronda de inquietudes, pero antes simplemente saludar a nuestras fraternas o a nuestros fraternos amigos que también nos amplifican esta señal en las diferentes regiones de nuestra Abya Yala. Por supuesto en Guatemala, por supuesto en Bolivia, en Argentina, como también en otras latitudes como Colombia, como Perú, y obviamente en Europa. Iremos una a una anunciándoles o también presentándoles en los siguientes minutos. Empezamos esta ronda entonces con Ecuador. Ernesto nos acompaña, Ernesto Flores. Quizá cuando uno ve estas realidades, por un lado no tiene mucha información, los medios comerciales, corporativos no comparten esta información. Hoy en día las redes sociales en alguna medida ha sido un aliado, pero al menos en una primera mirada, ¿qué es lo que nos muestra, podríamos decir? Digamos, en Bolivia, bueno, aparece que hay un gobernador que a la final muy prepotente, bastante parecido a algunos aquí en el Ecuador. Bueno, a la final tuvo que ser llevado a la justicia, y alrededor de esto hay toda una lectura que pudiéramos hacer. En fin, bueno, ya nos irán comentando en los próximos. Pero lo otro, en Perú, justamente a estas horas, hasta estos días, ya van 35 días, a la final hay un pueblo movilizado. De nada dice la prensa al respecto de esto, o lo muestran muy aisladamente. En fin, un presidente electo que digamos por el voto popular, pero que ha sido vacado por el Congreso de la República. A la final, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que quiere mostrar estos hechos? Ernesto, te escuchamos. Bueno, justamente como decía Gabriel, comparto que aquí ha habido en nuestros países andinos una exclusión histórica, ¿sí?, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones montubios en el caso ecuatoriano, ¿no? Y que esa exclusión histórica ha marcado todo un tema de pobreza, de persecución, de criminalización incluso, ¿no? Y que justamente en momentos determinados la organización social, los procesos de la misma injusticia han llevado a que las organizaciones que tienen una representación indígena, por ejemplo, accedan justamente al gobierno de los estados.
Y esto ha sido como lo peor que le ha podido pasar a las burguesías criollas, ¿no? Porque cuando ven eso es como que entran en pánico, más allá de que necesariamente esas representaciones no signifiquen un proceso revolucionario en sí mismo, a veces sí, a veces no. Pero solo el hecho de que haya llegado una persona que representa a la población indígena, ¿cierto? A la población empobrecida de los países, ya es suficiente para que las burguesías entren en alerta. Y recordemos que en el caso de Perú, desde el primer día de que Castillo llegó al poder, ya comenzaron justamente con una campaña sucia, ¿no? Con lo que los peruanos llaman el terruqueo, que es justamente a quererle acusar de terrorista y de una serie de cosas, desconociendo los procesos políticos que permitieron que Castillo llegue al poder. Y que además tenemos que recordar que en el Perú hubo un proceso, por ejemplo, de guerra interna, donde hubo 80.000 personas asesinadas, la gran mayoría en manos del ejército, y que eso nunca se juzgó a nadie, nunca nadie fue responsable de esos hechos, ¿no? Y que esos 80.000 muertos, como fueron empobrecidos, indígenas, campesinos, tampoco es que hubo muchas personas que reclamen esos cadáveres, ¿no? Se acusó a organizaciones de izquierda de ser los responsables, cuando en la misma Comisión de la Verdad se decía que fue el ejército peruano el que asesinó a la gran mayoría de estas personas, ¿no? Entonces, eso ya marca que en el Perú hay una concepción justamente, ¿no es cierto?, de exclusión total de lo que es la sierra, de lo que es lo andino, y que cuando un presidente que representa a muchos sectores de esa población llega al poder, pues empieza esta campaña sucia que fue desde el día cero incluso de la instalación de Castillo en el poder. Y que claro, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, justamente hace un mes, es que le derrocan a un presidente democráticamente electo y tratan de imponer un proceso dictatorial. Y ese proceso dictatorial además cuenta con el aval, ¿sí?, del imperialismo, de las burguesías de la región, de la OEA, ¿no? La OEA es una cuestión vergonzosa. Es decir, la OEA que cuando hay un mínimo accionar de un gobierno progresista o de izquierda salta, ¿no es cierto?, y comienza con una campaña sucia, en este caso está totalmente callada y no dice absolutamente nada de un golpe de Estado abierto. Y que además luego, como en el Perú el ejército puede participar de conflictos civiles, justamente por lo que sucedió en la guerra interna, tenemos que ya la cifra está sobre los 50 muertos, ¿no? Que es una cuestión que habla justamente de lo que vale la vida del indígena, del campesino para la burguesía peruana. Y es nada, es decir, van a las poblaciones con helicópteros, con armas de fuego, se habla de que están utilizando munición prohibida por tratados internacionales, ¿no? Que es esta munición que dentro del cuerpo explota y termina destruyendo los órganos de las personas, que ni en las guerras más salvajes se puede utilizar y sin embargo contra la población civil está utilizando el ejército peruano. Entonces vemos que es una acción que justamente va en consonancia con lo que pasó en Bolivia, justamente cuando hubo también un golpe de Estado, ¿sí?, más o menos de características similares, y lo con lo que pasó en Ecuador en el paro e insurrección del 2019, hubo personas asesinadas por la policía, justamente, por ejemplo, en Quito, son la mayoría de los casos que se dieron, incluso esta gente que fue arrojada de un puente en la zona de San Roque y que nunca nadie estuvo respondido por eso, y que se mostró claramente eso, cuando el manifestante es indígena, campesino, obrero, trabajador, pues entonces no, no importa que esa persona derrame su sangre, ¿no? Porque para las burguesías lo importante es conservar su proyecto de nación que excluye sistemáticamente a todas estas poblaciones. Y eso lleva justamente a las condiciones que estamos viendo. Entonces, creo que hay que ver justamente cómo se configura históricamente nuestras sociedades y que por eso es justamente que se dan este tipo de acontecimientos. Yo creo que tanto en Bolivia como en como en Perú, como acertadamente decía Gabriel, esta exclusión histórica de la población indígena, a pesar de ser población mayoritaria, a pesar de la importancia que tiene en el proceso de conformación cultural justamente de los pueblos de aquí, eso lleva a que cuando esta población se revela o esta población tiene acceso a lugares de poder, entonces la respuesta de las burguesías, que además son racistas, que además son coloniales, puede lanzarse con toda la brutalidad para evitar que esto pase. Gracias, Ernesto, por esta implica de lo que están configurados o están estructurados prácticamente estos hechos. Vamos hacia Bolivia para escuchar a su vez a Gabriel. Ahora, esto, hay una conexión, hay un plan, esto, hay tiempos, o a la final, ¿qué es lo que quieren mostrar a la final estos hechos o cómo leer? ¿Son simplemente hechos aislados o qué mismo pudiéramos o cómo mismo pudiéramos entender en el contexto del continente o en el contexto de Abya Yala? Bueno, creo que es importantísimo analizar lo que estaba pasando en el Perú
a partir de la configuración histórica colonial que ha tenido, por ejemplo, la Real Audiencia de Lima, ¿no? Y desde aquella época, previa a la República Peruana, se configuraron determinadas élites de poder que detentaban y hasta el día de hoy siguen detentando bajo el denominativo de la oligarquía limeña, con un desprecio total y absoluto hacia el interior del país de Perú. Esto es fundamental entenderlo porque pareciera que el centro de gravedad de la política, de la cultura, de la economía, de las finanzas en el Perú es, ¿no? Si no eres limeño, si no eres de la capital, si no eres de Miraflores, pues no vale nada tu vida, mucho menos tu incidencia económica, financiera, política. Entonces, estamos viviendo lógicas que se van repitiendo en el tiempo. Pueden ser de cierta forma matizadas, ocultadas, maquilladas con algunos gobiernos, pero a la larga, estos problemas de quiebres sociales profundos que nuestros países no han podido resolverlos hasta la actualidad, se evidencian, salen a la luz. Es lo que está pasando en Perú. La oligarquía limeña jamás le perdonó que un presidente del Perú profundo, del Perú del interior, además maestro rural, sea presidente del Perú, ¿no? Además con su sombrero, con su vestimenta, con la simbología que todo eso representa. Esa fue la principal lucha que la oligarquía limeña, la principal guerra que le declaró, aliado con los medios hegemónicos de comunicación y, por supuesto, las cúpulas policiales y militares que tienen allá en el Perú. Entonces, es clave entender esto. No iba a ser para nada fácil mantener el gobierno, que le iban a dar una y otra y otra y otra vez por vacarlo finalmente, ¿no? Esto va en función estrictamente a una, lo vuelvo a decir, una guerra declarada entre la élite oligárquica limeña versus ese Perú profundo que escogió al presidente Castillo, que además comenzó a perder el apoyo en el Congreso. Además, hay que sumar a esto una constitución peruana sumamente abierta a la interpretación, con múltiples lagunas y vacíos jurídicos, que finalmente un puñado de congresistas puede vacar a cualquier presidente. Y si terminas salvando la vacancia, te acusan de otra cosa y te acusan de otra cosa y te acusan de otra cosa. Y así está la constitución política peruana abierta para la ingobernabilidad, sobre todo si ese gobierno es pues contrario a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Eso en Perú particularmente, ¿no? Creo que hay que entender el pensamiento, la construcción histórica, ideológica que tiene esta élite oligárquica limeña, en contraposición a todo el Perú. En el lado de Bolivia, ¿cuál ha sido el núcleo del golpe de Estado en noviembre del 2019? La carga abiertamente racial y racista contra Evo Morales. El eje articulador era, lo vamos a tumbar al indio. Indio en términos peyorativos, porque uno de nuestros teóricos más importantes del indianismo en Bolivia no permite la terminología indígena, sí permite la terminología indio, y es más, la reivindica. Estamos hablando de Fausto Reinaga, más o menos al estilo de Frantz Fanon, rescata ciertas cosas de Fanon, pero Fausto Reinaga posiciona el término indio como reivindicación desde el indianismo, y no así como un adjetivo calificativo peyorativo que se utiliza desde diferentes partes del continente y que cuando te escuchan hablar te dicen, este es un racista, ¿no? Hay una anécdota con algún periodista uruguayo, cuando me escuchaba hablar en términos académicos, en términos de mostrar el panorama completo de Bolivia utilizando la terminología indio, decía, este Villalba es un racista, ¿no? Entonces, así se han estructurado nuestro esquema mental, nuestro esquema superestructural, si quieres, de entender que la terminología indio es peyorativa. No teníamos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y existían ciertos restaurantes, boliches, centros de recreación pública que decían nos reservamos el derecho de admisión. Estos letreros se han cambiado en Bolivia a partir del gobierno de Evo Morales por el letrero que dice todos somos iguales ante la ley, ¿no? Tenemos una suerte de combate frontal a este esquema que lo dije desde el principio, una estructuración pigmentocrática de las sociedades latinoamericanas. Por supuesto, los argentinos los han exterminado, los charrúas, igual que los uruguayos, han exterminado a su población indígena.
Los chilenos los han puesto en campos de concentración a los mapuches. Los guaraníes los han exterminado en la dictadura paraguaya, en los periodos dictatoriales paraguayos. Bolivia, Ecuador y Perú, particularmente, creo yo, han sabido batallar en función a la resistencia cultural que han tenido nuestras naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Es más, el sujeto histórico y político del proceso denominado proceso de cambio, abiertamente se lo dice, es el sujeto histórico indígena originario campesino en Bolivia, ¿no? Entonces, nuevamente esas mayorías que osaron tomar el poder después de años de ser relegados en los esquemas coloniales, en los esquemas republicanos, en los esquemas criollos, obviamente tienen un modo de ver y un modo de entender desde la cosmovisión, desde las diferentes cosmovisiones, tanto andina, amazónica, del Chaco, la simbiosis no solamente del ámbito estructural económico, sino con la madre tierra, con la Pachamama, esa simbiosis del ámbito de las economías comunitarias, por ejemplo, y eso se teje y se va tejiendo en Bolivia desde 3 organizaciones sociales matrices que fundaron el instrumento político. Fíjense, instrumento político, antítesis de un partido político. No es un partido político el MAS, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es la antítesis de un partido político que se estructuró de 3 organizaciones sociales matrices. Y con esto cierro. Interculturales, antes llamado Confederación de Colonizadores, la Confederación Sindical Única de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, y la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 3 organizaciones sociales dicen más o menos lo que está pasando en Perú. Nos cansamos de que nos gobiernen los partidos políticos tradicionales, que jueguen al pasanacu con el poder, y nosotros vamos a tomar el poder y vamos a construir un instrumento para tomar ese poder. Y de esa forma nace el movimiento al socialismo como la antítesis de un partido político. Obviamente actúa en su forma partido político por formalismos del sistema electoral en Bolivia, pero en los hechos es un instrumento totalmente contradictorio, la vuelvo a decir, la antítesis de un partido político convencional. Entonces, para terminar, analizamos el golpe de Estado en Bolivia desde esa estructura al indio, sacarlo a Evo Morales del poder. Ese era el objetivo. Y lo terminaron haciendo, y cuando tomaron y asumieron el poder por violencia, rompiendo el orden constitucional, pues impusieron los símbolos, que esto es muy importante analizarlo. Impusieron el Palacio Quemado, es decir, el Palacio de Poder Republicano, en contraposición a la Casa Grande del Pueblo. Impusieron la tricolor boliviana, rojo, amarillo y verde, en contraposición, en confrontación a la huipala, siendo que ambas banderas son símbolos patrios constitucionalizados y reconocidos en Bolivia. Impusieron la Biblia, una sola religión, la religión cristiana, que siempre ha oprimido a los pueblos, a las naciones y pueblos indígenas, en contraposición al artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado, que precisamente establece que Bolivia es un país laico, que no existe una religión oficial en el Estado boliviano, ¿no? Entonces, la simbología es sumamente importante para entender los acontecimientos que estamos viviendo en todos nuestros países, ¿no? Por eso Luis Fernando Camacho siempre estaba con su crucifijo, su Biblia, su chaleco antibalas. ¿Qué nos estaba diciendo con eso? ¿No? Guerra Santa, probablemente. Los evangelistas que tomaron el poder en el palacio allá de las instituciones en Brasil, ostentaban también la Constitución, hurtaron la Constitución que tenía la primera Constitución brasilera y la terminaron defenestrando y terminaron ahí reivindicando ciertos valores religiosos radicales, ¿no? Entonces, creo yo que el título de esta charla es sumamente atinado porque existen disputas invisibles que nos ocultan los medios hegemónicos de comunicación al ojo común, pero corresponde a nosotros develar y revelar los trasfondos políticos y simbólicos de lo que está aconteciendo en nuestro continente. Con eso... Gracias, Gabriel Villalba, desde Bolivia, acompañándonos junto a Ernesto Flores en Ecuador, abordando este tema, Abya Yala, disputas invisibles. Para nuestro amigo y amiga que está al otro lado de esta pantalla chica, le recordamos entonces a nuestros invitados que nos acompañan esta noche.
volvemos a nuestra siguiente ronda de diálogo con nuestros invitados y empezamos nuevamente en Ecuador. Quizá cuando, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el momento que las organizaciones, los pueblos todavía no estaban organizados, llamemos, en un movimiento político o estaban en ese proceso, pero todavía no fuertes. Más de un político decía, bueno, a la final, quienes ganaron las elecciones, ellos tienen que gobernar. Si ustedes quieren gobernar o quieren poner sus agendas, entonces ganen elecciones. En el momento que ganan las elecciones, en cambio, hacen lo que hacen en el caso de Perú y no habrá que hacer, digamos, mayor esfuerzo para que a lo mejor probablemente esas intenciones en otras latitudes esto también ocurra. Así que, ¿qué es lo que a la final no quieren soltar, como dicen morochamente nuestro pueblo? ¿Qué es lo que tienen agarrado, podríamos decir, y que a la vista de la población no está tan claro? Porque a la final dicen, bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, dicen, bueno, estaban llevando al comunismo, al socialismo, estaban destruyendo al país y ahora sí vamos a recuperar la libertad, la democracia, vamos a recuperar al Perú, dicen, por ejemplo. Pero, ¿es así o qué está detrás de todo esto que nosotros no logramos ver, Ernesto? Bueno, yo creo que esto hay que siempre analizarlo en el contexto regional, ¿no? A mí me parece que la política de Biden siempre se supo, era una política justamente de, de- de ejercer el control sobre su patio trasero, ¿no? Como los gringos siempre han pensado que es América Latina. Entonces quedó claro en todo el planteamiento justamente del proceso electoral gringo que Biden iba por ese lado. Y no solo con América Latina, ¿no? Sino que lo que vemos que pasa, por ejemplo, en Ucrania es consecuencia de las acciones globalistas de Estados Unidos, ¿no? Más allá de que los medios hegemónicos quieran culpabilizar a Rusia, que tendrá su responsabilidad en la guerra, pero fundamentalmente es la agresión de la OTAN la que genera justamente lo que está pasando y viviendo lamentablemente el pueblo ucraniano, ¿no? Y en América Latina está claro que detrás de lo que sucede en Brasil, de lo que pasa en Perú, está la mano del imperialismo, ¿no? Igual lo que acaba de suceder en Colombia, donde hubo un intento de atentado con explosivos contra la vicepresidenta, ¿no? Que es una cosa gravísima y que obviamente los medios han ocultado, han hecho que no pasa nada. Y que es una cosa que ya habla de poner en riesgo por explosivos la vida de la vicepresidenta de un país, ¿no? Es una cosa ya de locos. Y esto es porque justamente hay una agenda política regional que es el control norteamericano de los países, porque detrás de eso está el control de los recursos naturales, sea el petróleo, sea el gas, sea el agua. El padre Pepe Manangón, que es aquí uno de los principales representantes justamente de la educación indígena, él siempre ha dicho que los pueblos indígenas son el principal antagonista del capitalismo, porque los pueblos indígenas primero son los que tienen los territorios donde están justamente las minas, donde está el petróleo, donde está el agua, y además porque en su forma de vida comunitaria es justamente donde hay diferentes formas que el capitalismo no puede vencer, y que son las formas de la reciprocidad, de la correspondencia, de la minga, y que eso hace que sean antagonistas directos. Y por eso justamente los procesos de desarrollo, entre comillas, ¿no? Atacan directamente a estos pueblos, y por eso en todos los planes, ¿no es cierto?, de dominación del imperialismo y las burguesías locales está a destruir a los pueblos, ¿no? Y eso se ha visto, como decíamos, en procesos de guerra, en procesos de genocidio, en procesos de criminalización, en procesos de negar los derechos de los pueblos y nacionalidades, de meter presos a dirigentes sociales, y que es justamente todo eso para poder quedarse al final con las riquezas de la región, y igual en Chile, por ejemplo, con lo que pasa con el pueblo mapuche, ¿no? Es decir, los pueblos originarios, ¿sí? Son los pueblos que están dando resistencia en toda América Latina justamente contra estas cosas. Y por eso es que se vuelven el antagonista principal en el discurso oficial, en los relatos, en el Ecuador también, ¿no? Es decir, este discurso de los indígenas que fueron los que destruyeron Quito es el discurso de los mal llamados quiteños de bien, como se les dice, ¿no? De que toda esta población de la oligarquía, de la burguesía criolla, que acusa, ¿no es cierto?, a los indígenas de ser supuestamente vándalos que destruyen la ciudad de Quito en los paros. Cuando en los paros participan los trabajadores y los barrios de Quito junto con el pueblo indígena en una alianza más bien contra ellos. Y que justamente esto es lo que no se quiere ver, ¿no es cierto? Y se plantea de esa manera.
Y en el Perú se plantea dentro del mismo discurso, ¿no? Es decir, como este tema, por ejemplo, del fantasma comunista, que es un discurso que el imperialismo no ha cambiado en 80 años. Es decir, no creo que a esta altura a nadie se le ocurra decir que ni el gobierno de Lula ni de Castillo son socialistas, porque no lo son, es decir, no van por esa línea. Y lo dice una persona que se reconoce a sí mismo como comunista. Y es claro que esa no es un proyecto comunista, es un proyecto que tiene otras características y que parte más bien de otro tipo de procesos. Entonces, esta acusación que manejan las élites, que manejan los medios de comunicación, que maneja el imperialismo, que manejan las agencias de propaganda, es justamente esto de cargarle a estos gobiernos con ese fantasma para con eso lanzar la agresión directa y acusar justamente de toda esa prensa negra que el comunismo tiene para de eso acusar a gobiernos que no tienen nada que ver con el asunto. Y eso creo que es algo que hay que dejarlo claro, porque se maneja siempre ese discurso y que criminaliza a los dos, es decir, nos criminaliza a nosotros los comunistas y criminaliza a los procesos organizativos que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos planteando, ni hemos planteado nunca. Y eso justamente es lo que siempre se tiene que decir, porque las élites aprovechan eso para criminalizar y además con eso justificar todo lo que hace. Entonces, por ejemplo, en el Perú, lo que llaman el terruqueo, ¿sí? Los compañeros peruanos, es esto, de acusar a cualquier disidencia política ideológica de terrorismo y aplicarle toda la fuerza penal, ¿no es cierto?, de las leyes antiterroristas del Perú para meterle a esas personas detenidas, así por luchar por los presos políticos en el Perú, que hay un montón. Y estas personas, defensores de presos políticos, les cogieron presos 81 personas, están en la cárcel acusados de apología al terrorismo. Entonces, más o menos un poco así se mueven las leyes en el Perú. Y ahora los compañeros que están luchando en la resistencia, en las zonas justamente de los Andes peruanos, que son indígenas y campesinos, se les acusa igual de terrorismo. Y no duden ustedes que el día de mañana, cuando se logre pacificar, si es que el firme no es a favor justamente de la oligarquía, a un montón de dirigentes sociales se les va a poner causas por terrorismo, considerando que en el Perú la apología al terrorismo es prácticamente decir terrorismo a cualquier cosa. Usted tiene un cuadro en su casa del Che o de Tupac Amaru o lo que sea en el Perú, usted puede ser considerado terrorista e irse a la cárcel 30 años fácilmente, ¿no? Porque es un poco cómo se maneja ya este tema. Y eso justamente es esa fuerza que la burguesía quiere lanzar contra el pueblo peruano. Y aquí en el Ecuador lo hemos vivido, y se ha vivido en Bolivia, y se vive con el pueblo mapuche. Entonces esa contradicción, por ejemplo, es algo muy importante y que además para nosotros tiene que darnos muchos datos para pensar justamente cuál es el papel de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, cuál es el papel de la resistencia, por qué se debe pelear los territorios, por qué no hay que permitir el ingreso de la minería, por qué se tiene que resistir por el agua, por ejemplo, por qué la conservación incluso del tema cultural que había dicho Gabriel, ¿no? Que a mí me parece que eso es fundamental. Es decir, ese tema cultural que nos unifica, y más que nos unifica a toda la región indígena que va desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, y que justamente esa fuerza política que se antepone, que siempre está dando la cara en las protestas sociales y que además es un freno para el avance extractivista del imperialismo. Y creo que ahí es donde se mueve mucho de este tema. Y con eso tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que ver cuáles son las preocupaciones. Lo es. La preocupación del imperialismo es que la movilización de millones de seres humanos con una cultura fuerte que ha resistido 500 años de colonización y sometimiento y genocidio, y que esa cultura despierte y sacude a América Latina, obligue justamente a despertar de este sueño colonial que ya lleva demasiado tiempo, eso es lo que les da miedo realmente. Porque el otro saben que es una mentira, que decía Arguedas, como decía Mariátegui, una fuerza telúrica que realmente le pone a temblar a las oligarquías y que esa fuerza quieren tenerle dormida con la fuerza de las armas, de la mentira, del terruqueo, de la criminalización. Gracias a Ernesto, que desde Ecuador nos acompaña con estas reflexiones, y nos vamos nuevamente hacia Bolivia para escuchar en cambio a Gabriel justamente con la siguiente inquietud. En definitiva, ¿qué es lo que tienen nuestros territorios? Cuando digo nuestros territorios, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Perú, estoy hablando también, ¿por qué no?, de Brasil, quizá Colombia. En definitiva, en Abya Yala, ¿qué es lo que hay? Porque al decir de algunos analistas dicen, bueno, a la final no quiere soltar su patio trasero o no quiere soltar esta parte de donde hay el saqueo, en fin, ¿qué es lo que está en juego? Y a la final, ¿en qué medida es lo que los gobiernos que van en alguna medida avanzando también quizá les causa nerviosismo y por lo tanto tienen que buscar mecanismos
para justificar con cualquier cosa y a la final ahí están los resultados. ¿Cómo podemos explicar estos movimientos, estos saltos y brincos, como suelen decir, de lo que ocurre en los últimos tiempos, Gabriel? Bueno, primero hay que decirle a toda la población, a toda la gente que está escuchando este prestigioso programa, que Latinoamérica es el continente que tiene la mayor reserva de agua dulce del planeta. Un objetivo muy interesante del imperialismo norteamericano. Latinoamérica es el continente con mayor biodiversidad del planeta, el Amazonas, toda la zona amazónica de nuestro continente. Latinoamérica es el continente con mayor reserva de litio del planeta. Litio que está cambiando la era tecnológica. Estamos pasando de la era tecnológica. Elon Musk, a modo de broma, entre broma y confesión, en pleno golpe de Estado, allá en noviembre del 2019 y los 11 nefastos meses de Yanine Áñez, el 2020, tuiteó abiertamente, y todos lo pueden revisar, yo di el golpe en Bolivia por el litio y lo volvería a hacer, dijo Elon Musk, ¿no? A modo de chiste, a modo de confesión. Tenemos esa declaración en la red social Twitter que después la compró. Latinoamérica también representa un ámbito geopolítico estratégico, no en vano, por ejemplo, Colombia era el país latinoamericano con mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio. No en vano, se encuentra en las Malvinas Argentinas, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Ecuador tenían la base militar de Malta, en Bolivia tenían la base militar de Chimoré. Entonces, existe una intervención imperial y en los términos de los geopolíticos Brzezinski y demás otros ideólogos de esta o que tratan de entender esta geopolítica norteamericana, no somos el patio trasero de Estados Unidos, somos su patio principal de operaciones. De hecho, en todos los organismos de seguridad de Estados Unidos, hablar de Latinoamérica es hablar de seguridad, un apéndice más de su territorialidad, desde aquella doctrina Monroe, de aquella época de antaño, que ya lo presagiaba Bolívar en determinado momento, ¿no? Decía, un enemigo en el norte se está gestando que va a venir a por nosotros, y pues vino, y está viniendo a cada instante y en cada gobierno progresista, en cada gobierno que ose expulsar a un embajador norteamericano, que ose pararse de tú a tú al imperialismo gringo, pues ahí están los movimientos muy bien financiados, religiosos, oligárquicos, que enfrentan de forma violenta porque jamás ganaron el poder democrático. Esto hay que decirlo, 20%, el otro sacaba 10, el otro sacaba 10, se unían entre los cuatro, y así llegamos a tener, por ejemplo, a un Jaime Paz Zamora, que salió tercero en las elecciones y fue presidente, producto de estas alianzas de contubernio que existía entre la misma casta política en el país, ¿no? Entonces, creo yo que Latinoamérica como continente tiene mucho que dar, mucho que aportar, y es por eso que los ojos y las garras del imperialismo están puestas en Latinoamérica, y es por eso que tratan de atomizar todos los procesos de integración regional. Tuvimos procesos de integración regional muy interesantes, por ejemplo, con el Mercosur, consolidar el Banco del Sur, cuya moneda común del Sur, al igual que la Unión Europea, iba a ser el sucre. Íbamos a tener un banco común del sur, y Brasil, de cierta forma, fue tentado a apostar más por los BRICS, ¿no? Por India, China, y se olvidó de Latinoamérica. Eso estaba en manos, esa integración económica está en manos de Brasil, en aquella magnífica coincidencia ideológica histórica. Tenía su Evo Morales, Lula, estaba Correa justamente de Ecuador. Entonces esos momentos no se vuelven a repetir en el tiempo, pero los líderes tampoco, así como no se vuelven a repetir un Tupac, tampoco se vuelven a repetir fácilmente en la historia de Evo Morales, Aima, que hoy lo tratan de destruir, lo tratan de defenestrar, porque matando al sujeto que personifica ese movimiento insurgente, Evo Morales, matas
eh, 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 es lo que intentan, y con esas palabras pues se refieren los ideólogos de la ruptura de nuestra Via Yala, tenernos a todos atomizados, para que no podamos disponer de forma autónoma, de forma integrada, estos recursos estratégicos, el litio, las reservas de agua dulce, las reservas de biodiversidad, las reservas de tierras raras que tenemos en buena parte de Brasil, Venezuela, por ejemplo. Entonces, estamos viviendo esa estrategia de atomizar a los movimientos sociales para que no lleguen a juntarse. Imagínense que todos los latinoamericanos estuviéramos verdaderamente unidos, consolidados en un proceso de integración, no solamente política, ideológica, sino en un proceso de integración regional, económica, financiera, más o menos al estilo de lo que es la CAN actualmente, sin fronteras, digamos, ciudadanos todos del Via Yala. Otra sería la realidad, ¿no? Estaríamos negociando de tú a tú con Estados Unidos, con Europa, estaríamos negociando de tú a tú con China. Nos han sido imperio 1000 años. Estados Unidos apenas va 100 años de imperio. Y es que Latinoamérica como tal y como Via Yala debemos empezar a rescatar los valores culturales que fueron el foco de resistencia de nuestros pueblos en contra de estos gobiernos títeres denominados neoliberales, ¿no? Que se encargaron de privatizar nuestras empresas estratégicas, se encargaron de dilapidar el poco dinero que teníamos, se encargaron de vendernos al mejor postor. En el golpe de Estado en Bolivia, Yanine Áñez, pasadas las 2-3 semanas en el año 2020, puso sobre la mesa, los juntó a los embajadores de la Unión Europea, los juntó al embajador británico Jeff Gleckin, acá en Bolivia, que fue un operador político del golpe, y les dijo, muy bien muchachos, aquí está el litio boliviano, dispongan ustedes qué van a hacer con el litio de Bolivia. A mí me protegen diplomáticamente. Entonces, son estrategias que se han utilizado históricamente y que de esa forma nos han oprimido y de esa forma nos han expoliado los pueblos, lo que David Harvey llamaba la acumulación por despojo o la acumulación por desposesión, ¿no? Han acumulado las élites oligárquicas latinoamericanas poder y capital en función al despojo a nuestros pueblos indígenas y al desconocimiento de los manos bolivianos. Entonces, tierras raras, biodiversidad, acá en Latinoamérica. Obviamente que Estados Unidos va a estar a la pesca, pues, de esos recursos estratégicos que mueven los hilos de los negocios mundiales. El mayor negocio mundial es el negocio de la droga. ¿Quién mueve el negocio de la droga en el mundo? La DEA norteamericana. Y dicen que Perú es el mayor productor de coca, y dicen que Colombia es el mayor productor de coca, y dicen que Bolivia es un país donde se produce coca y se destina para el narcotráfico. ¿Quiénes han generado el negocio de la droga a nivel mundial? El negocio que va casado con el negocio de las armas, que va casado con el negocio de la trata y tráfico de personas. ¿Quiénes nos han traído esos antivalores de la posmodernidad a nuestro continente? Han sido los gringos, han sido esa mirada eurocéntrica del mundo que nos ha empezado pues a cobrar factura, ¿no? Y bueno, yo lo dejo ahí para también dejar los aportes de Ernesto y de ti, José. Mil gracias a Gabriel por esta reflexión, obviamente amplia, que nos acaba de hacer. Vamos a una siguiente ronda y luego de esto pues nos quedan unos poquísimos minutos para hacer un cierre y le preguntaremos cuáles son las grandes tareas o qué se viene más bien dentro de la coyuntura política, dentro de las agendas políticas, y cuál debe ser el papel de los sectores populares, de la sociedad, que a la final procuran buscar un mejor porvenir. Volvemos en instantes. Nuestro saludo cordial a Conrado López. Tenemos entendido que está en Centroamérica.
Adelante, compañeros, desde Codeca, Guatemala, un fraternal saludo es lo que nos indican. Pues, por supuesto, nuestro cariño y nuestro abrazo en toda Abya Yala. En esta parte final quizá tenemos 1 minuto y medio aproximadamente para responder. Quizá cuáles son esas grandes tareas que nos queda por delante. Es la inquietud y alguna otra puntualización que mejor considere Ernesto. Perdón, estaba sin audio. La primera tarea, sin duda, es la solidaridad con el pueblo peruano, ¿no? Creo que esa es básica, porque esa lucha está ahí, esa lucha se va a seguir dando, ¿no? Y va a seguir viniendo esta represión criminal que ha lanzado justamente el golpe de Estado contra el pueblo, y que ya van 50 muertos y seguramente irán más, porque la forma como actúa el ejército peruano es conocido en todo el mundo por su brutalidad y poco respeto por los derechos humanos, ¿no? Así que creo que la primera tarea es esa, porque uno no puede abandonar nunca la solidaridad. Desarrollar esas redes nos permitirá que en el futuro, porque esto va a seguir pasando, tengamos la fuerza no solo de capaz solidarizarnos en una red social, en una protesta en frente a la embajada, sino también incluso poder algún momento luchar juntos, ¿no? Es decir, desplazarnos, si mañana un golpe de Estado en Ecuador, que vengan compañeros de Bolivia a darnos una mano, o si nos toca ir mañana a Argentina, pues ir allá a respaldar, porque somos en la cabeza para separarnos, dividirnos y dominarnos mejor. Y luego creo que es fortalecer la organización. Yo creo que la experiencia de Bolivia, por ejemplo, creo que es valiosa, ¿no? Es decir, se vence un golpe de Estado con organización. Y si las organizaciones están fuertes, las organizaciones de base de las comunidades, pues entonces nosotros vamos a estar, porque si la organización comunitaria, si la organización de los pueblos está fuerte, está sólida, y si esa organización permite ir dando pasos justamente hacia el poder, porque los pueblos tienen que aspirar al poder, no basta de que las oligarquías nos sigan dominando ya todo este tiempo, pues entonces llegará el momento sin duda en que podamos plantarle cara al imperialismo, a las burguesías, a los oligarcas. Entonces yo creo que ese es el camino, creo que los pueblos ya llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia en esta lucha, y justamente eso tiene que ir ya cuajando en una organización que permita sobrevivir a estos temporales que el imperialismo y las élites nos van a lanzar. Y hay que tener la fuerza para poder resistir. Eso sería por mi parte. Gracias, Ernesto, por esos anticipos, por supuesto, y lo propio vamos a escuchar a Gabriel desde Bolivia. Bueno, creo que fundamental la tarea de una real y efectiva integración de nuestros pueblos, integración regional, pero no de la mano de los actores, por ejemplo, los cancilleres, los presidentes, los embajadores, no. Creo que un nuevo paradigma justamente del Estado plurinacional de Bolivia, un nuevo paradigma muy poco teorizado, es la diplomacia de los pueblos. Y en la diplomacia de los pueblos encontramos todo lo que decía Ernesto, aquella integración de autoridades, en función de las organizaciones sociales, en función de los luchadores sociales, en función de los actores que están en la lucha diaria y continua desde el sector popular. Esa es la verdadera integración que se tiene que dar en Latinoamérica. De la mano de eso fácilmente se toman los gobiernos, de la mano de eso fácilmente se toma el poder, y el poder, una vez tomado, tiene que seguir rindiendo cuentas de donde nació, a la clase popular y a todo ese junte, si quieres, de nos debiera dar la fortaleza a todos y no burocratizarse. Lo que pasó en algún momento en Bolivia, en Ecuador, llegas al poder perfecto con una efervescencia social y te terminas burocratizando y cometiendo errores estúpidos como el que cometió Pedro Castillo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Errores que te van costando lo que le costó a Ecuador, lo que le costó a Argentina, lo que le costó a Bolivia, lo que le costó a Brasil. Entonces, jamás burocratizarse, jamás
dejar que les más. Si tú llegaste siendo un luchador social al poder, pues tienes que terminar haciendo también pueblo, haciendo patria, haciendo gobierno, haciendo poder como luchador social. Creo que es fundamental entender eso y pues aprovecho para despedirme también, José, Ernesto, ha sido un placer compartir con ustedes. Ecuador, un país que quiero muchísimo, he tenido la oportunidad de estar allá, como te decía José, y lo llevo siempre en el corazón. Muchísimas gracias a Ernesto Flores del Comité 15 de Noviembre del Ecuador, como también a Gabriel en esta oportunidad, justamente que nos acompaña desde Bolivia. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Y a usted, amigo y amiga, por su amabilidad de recibir en el espacio, a la hora y en el lugar que mejor considere. Comparta, comente, síganos o invítenos o pregunte, debata, en fin, esto nos hará que a la final estas reflexiones lleguen a diferentes rincones donde más se pueda. El día de mañana hablaremos sobre otro tema importante y gracias por acompañarnos. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV. Nunca más sin nosotros. Hasta la próxima.